Entre las iniciativas enviadas el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, destaca la relativa a las pensiones. El mandatario mexicano aseguró que el propósito de la reforma es garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario. Ah, caray, eso sí me interesa. Seguramente te preguntarás cómo es el actual modelo de pensiones y por qué AMLO propone cambiarlo. Además, ¿a quiénes beneficiaría esta medida y de dónde saldría el dinero para llevarla a cabo? A propósito, ¿ya sabes cómo te vas a retirar? Esa es una excelente pregunta. Bueno, pues te invito a conocer qué opinan los especialistas al respecto y por qué debería interesarte este tema. Primero veamos qué son las pensiones. Porque, ojo, no estamos hablando de los apoyos económicos que reciben los adultos mayores, conocidos como pensiones del bienestar, sino de las pensiones dedicadas a los trabajadores del IMSS y el ISSSTE. En este caso nos referimos a una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad. El origen de esta prestación se remonta a la primera Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, promulgada el 13 de agosto de 1925. En 1929 se reformó el artículo 123 constitucional para sustituir el término cajas de seguros populares por la Ley de Seguro Social y se estableció el seguro contra enfermedades. En 1973 se modificó la ley del IMSS para establecer un modelo que calculaba la pensión mediante una fórmula que consideraba el salario promedio de los últimos 5 años del trabajador y la edad a la que se retiraba. La conocida como Ley del 73 contemplaba dos modalidades. La primera es el tipo de pensión por vejez, que funciona si el trámite se hace de los 65 años en adelante y entrega el 100% del sueldo promedio de los últimos 5 años. La otra es la modalidad por cesantía, en la que es posible pensionarse entre los 60 a 64 años con un porcentaje menor al del sueldo promedio de los últimos 5 años. Ambos tipos de pensión son garantizadas por el gobierno hasta el fallecimiento del beneficiario. En 1992, bajo el argumento de problemas en las finanzas públicas, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante el Congreso la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. Se estableció así el primer mecanismo de ahorro complementario obligatorio, fomentando la transferencia a la banca del 2% del salario de cotización del trabajador para el fondo de retiro, que sería devuelto a los trabajadores hasta que se jubilaran. En 1997, el sistema de pensiones cambió a un régimen donde cada trabajador ahorra para su retiro, y eso es lo que recibe como jubilación. En efecto, en el sexenio de Ernesto Zedillo entró en vigor la denominada Ley del 97, que instauró un esquema de capitalización individual con el pretexto de que el IMSS estaba endeudado y no podía pagar pensión a los trabajadores. A diferencia de las pensiones del régimen de 1973, las pensiones de la Ley del 97 no se definen con el sueldo de años pasados, sino con lo que han ahorrado durante la vida laboral. Se estableció además la administración privada de los recursos de los trabajadores y del pago de pensiones por conducto de las administradoras de fondos para el retiro. Esto es, el Estado fue sustituido por las AFORES, quienes pasaron a administrar e invertir los recursos de los trabajadores. A ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo funcionan las AFORES? Las AFORES son instituciones que se encargan de administrar los recursos acumulados por cada trabajador y con ello hacerlos rendir para pagar los retiros programados. En México hay 10 AFORES, 9 de ellas son de índole privado y solo pertenece una al Estado. Como ves, es importante saber cuáles son las AFORES disponibles y conocer la que más te conviene en términos de la cantidad que cobran por comisión, porcentaje de rendimiento y opciones de retiro. Estas son Afore Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Sura, Invercap, Pensioniste, Profuturo, 21 Banorte y Principal. Según la CONSAR, de enero a diciembre de 2023, las AFORES registraron ingresos por comisión que superan los 30.327 millones de pesos, 7% superior a lo reportado en 2022. Pero volvamos a la Ley del 97, la cual contempla 3 tipos de pensiones: renta vitalicia, retiro programado y pensión garantizada. La renta vitalicia consiste en la entrega de un ingreso de por vida y se contrata con una aseguradora asociada con el IMSS. El retiro programado se contrata con la AFORE en la que el trabajador tiene sus ahorros y el ingreso dependerá de lo ahorrado, los rendimientos generados y la esperanza de vida calculada.
La pensión garantizada aplica solo para las personas que cumplen con los requisitos de edad y las semanas cotizadas requeridas, que este año son 825. La ley de 1973 te garantiza una pensión hasta el final de tu vida, mientras que el régimen de 1997, en la mayoría de los casos, te garantiza un ingreso por cierto periodo según lo hayas ahorrado. En el esquema de 1997, las aportaciones a las cuentas individuales se realizan de forma tripartita. El trabajador, su patrón y el gobierno hacen transferencias a la cuenta de cada persona. Pero pese a las reformas, no todos los trabajadores podían alcanzar una pensión, pues se requerían 1.250 semanas de cotización, además de que había bajas contribuciones y el monto era insuficiente. Algo anda mal. En 2020, con AMLO en la presidencia, nuevamente se reformó la ley con el propósito de que los trabajadores tuvieran un mayor ahorro para su jubilación. La aportación patronal a las cuentas de ahorro para el retiro se incrementó gradualmente al pasar del 6.5% al 15% del salario base de cotización. Y para proteger a los trabajadores con ingresos más bajos, se estableció una pensión mínima garantizada. Otro cambio importante de la reforma de 2020 fue la reducción de comisiones de las AFORES. Con todo, especialistas como Berenice Ramírez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, afirma que las AFORES han sido un fracaso para los trabajadores y muy redituables para un grupo de empresarios. Afirma que en el mundo, solo 8% de los países tiene un sistema de pensiones como en México, pues la mayoría tienen sistemas mixtos o públicos. Para la académica de la UNAM, el sistema busca claramente la rentabilidad de las AFORES y no la seguridad social de los trabajadores. El problema se agudiza, pues afirma, los trabajadores no alcanzarán las semanas cotizadas requeridas y si las logran, será de solo 23 a 25% de su último salario. En este contexto, AMLO propuso el pasado 5 de febrero establecer en la Constitución que toda persona trabajadora en México tendrá derecho a recibir una pensión justa, es decir, jubilarse con 100% de su salario. Para ello, se propone revertir la reforma de pensiones de 1997, aprobada por el gobierno de Ernesto Zedillo, aunque eso no implica la desaparición de las AFORES. La iniciativa de AMLO propone que el gobierno ayude a las empresas con recursos para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario. López Obrador anunció que a partir del 1 de mayo de 2024 se creará un fondo semilla con un monto de 64.619 millones de pesos, que irá subiendo poco a poco, lo que alcanzaría a fondear la reforma hasta 2031. El dinero del Fondo de Pensiones para el Bienestar vendría del 75% de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado. Asimismo, de los recursos de los trabajadores que cotizaron en algún momento al IMSS, Infonavit y Fobiste, de la desaparición de órganos autónomos y de los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción, propiedad del Fonatur. De esta forma se compensaría a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. El Fondo de Pensiones sería constituido por la Secretaría de Hacienda y tendría por objeto complementar las pensiones de los trabajadores al 100%. El monto máximo sería de 16.277 pesos, de acuerdo con la media del salario en México, registrado en 2023 en el IMSS, cifra que se actualizaría de acuerdo con la inflación estimada cada año. Sin embargo, políticos del PAN y del PRI aseguran que la iniciativa de AMLO no es lo que aparenta, porque no contempla que todos los trabajadores se jubilen al 100%. Advierten que solo aquellos trabajadores que tengan 750 semanas cotizadas en el IMSS, 65 años y que tengan el salario promedio de 16,000 pesos serán beneficiados. Por ejemplo, si alguien gana 20,000 pesos, no se va a jubilar con 20,000 pesos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores, Amafore, 9 millones de personas ganan 16,777 pesos, por lo que menos del 10% de los trabajadores se verían beneficiados con la reforma. El consultor financiero Mario Di Costanzo asegura que la iniciativa deja afuera a muchos trabajadores, pues está enfocada en el régimen del 97 y los que están por jubilarse. La propuesta aplicaría únicamente para trabajadores que empezaron a cotizar al IMSS después del 1 de julio de 1997. Por su parte, el experto en pensiones Pedro Vázquez Colmenares advierte que ningún país del mundo, ni los más ricos, ofrecen pensiones del 100% como propone AMLO. Y asegura que en los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
El promedio de las pensiones que se pagan es del 56% del último salario. Además, las reformas propuestas tendrían un impacto de hasta 4.1% en el Producto Interno Bruto Nacional. Citibanamex advirtió que elevar la tasa de reemplazo de la pensión de los trabajadores a 100% podría costarle hasta 430,000 millones de pesos a las finanzas públicas en los próximos años. Como ves, el camino a una eventual aprobación de la reforma a las pensiones no será fácil. Además, se debe tomar en cuenta que la iniciativa necesita el voto de 2/3 partes del Congreso, es decir, mayoría calificada, algo que actualmente Morena y sus partidos aliados no tienen. De cualquier forma, este tema debe tratarse con mucha seriedad, pues la crisis de las pensiones es una realidad que nos afecta a todos. ¿No lo crees?